El último ataque, 10 de mayo, 4:30 de la mañana. Campo base del Everest. Altitud, 50.364 metros. Alexei Morozov, alpinista de Novosibirsk de 38 años, revisa el equipo por última vez antes de atacar la cumbre. A sus espaldas lleva 7 años de preparación, la ascensión a todos los 7000 y el sueño de su vida: conquistar el punto más alto del planeta. Hoy las condiciones son ideales, dice su compañero John Kraus, guía estadounidense con 20 años de experiencia en ascensiones himalayas. El viento es suave, la visibilidad excelente y la ventana de buen tiempo durará como mínimo hasta mañana por la noche. En su equipo son 6. Alexei, John, 2 clientes, el empresario japonés Hiroshi Tanaka y el médico alemán Klaus Weber, más 2 sherpas, Pembo y Lakpa. Una expedición comercial estándar, una de las decenas que asaltan la cumbre en esta época del año. Alexei se enfunda el mono de plumón, comprueba la fijación de los crampones, recarga las botellas de oxígeno, todo según la lista de verificación, todo como lo ha ensayado cientos de veces en casa. Pero el corazón le late con fuerza, comprende que se enfrenta al desafío más serio de su vida. Recuerda la regla principal, dice John, abrochando la mochila. Si algo sale mal, descenso inmediato. La cima no vale una vida. 5. Yasamos Seto. Salida del campo base. Van ligeros, solo con lo imprescindible: botellas de oxígeno, una ración de emergencia de comida para un día, un termo con té caliente, un botiquín médico y equipos de comunicación. Todo lo demás se queda en el campamento, cada gramo en altura se convierte en kilogramos. Se conocen la ruta de memoria: la cascada de hielo de Khumbu, el Valle del Silencio, el Collado Norte, la prolongada subida al campamento de altura a 8.300 metros y el ataque final a la cumbre. Si mantienen un buen ritmo y no hay retrasos, estarán en la cima hacia el mediodía y de vuelta al campamento a 7.900 metros por la tarde. Un plan sencillo, piensa Alexei al pisar la primera grieta del glaciar. ¿Qué podría salir mal? Ascenso a través de la cascada de hielo 630. La cascada de hielo de Khumbu es el tramo técnicamente más complejo de la ruta. Un caos de bloques de hielo del tamaño de una casa, grietas de cientos de metros de profundidad, seracs que pueden derrumbarse en cualquier segundo. Aquí han muerto más alpinistas que en cualquier otra parte del Everest. Alexei va segundo en la cordada, detrás de John. El estadounidense guía con seguridad. Conoce cada bloque de hielo, cada escalera tendida sobre las grietas. Pero Alexei lo ve. Incluso el experimentado guía está tenso. La cascada de hielo es impredecible. El sendero seguro de hoy puede convertirse mañana en una trampa mortal. Más rápido, apremia John. No podemos detenernos aquí. Cruza la grieta por una escalera de aluminio. Bajo sus pies hay un abismo. Abajo brilla el hielo azul. Un paso en falso y la caída al vacío. Alexei intenta no mirar hacia abajo, se concentra en el movimiento. Pie izquierdo, pie derecho, piolet para asegurarse. 7:45. Salida de la cascada de hielo al Valle del Silencio. El primer tramo difícil está superado, pero lo que viene es aún más complicado. La altitud es de 600-400 metros. El oxígeno en el aire es la mitad que a nivel del mar. La respiración es pesada. El corazón late con fuerza. Los músculos se cansan rápidamente. ¡Alto!, ordena John. Bebemos, comemos, comprobamos el estado. Alexei saca el termo y bebe un sorbo de té caliente. El líquido le quema la garganta, pero le da un calor precioso desde dentro. En altitud, cada caloría vale su peso en oro. El organismo gasta energía para mantener la temperatura corporal y luchar contra la falta de oxígeno. El japonés Hiroshi parece pálido, respira con dificultad. El alemán Klaus
Por el contrario, se siente bien. La formación médica y la comprensión de la fisiología del mal de altura le ayudan. ¿Cómo estás?, pregunta John a Hiroshi. Bien, responde el japonés, pero su voz tiembla. Alexei lo ve. Bien, no es muy bien. Los primeros síntomas del mal de altura: palidez, dificultad para respirar, temblores en las manos. A esa altura, es peligroso. Ascenso al Collado Norte 9:30. Subida al Collado Norte. El tramo más largo de la ruta. Un ascenso monótono por una ladera nevada con una pendiente de 40-50 grados. Agotador físicamente, duro psicológicamente. No hay dificultades técnicas, solo una subida interminable. Alexei entra en ritmo. 10 pasos. Una parada. 10 inhalaciones. De nuevo, 10 pasos. A nivel del mar, ese ritmo parecería de tortuga, pero aquí es lo máximo que puede hacer el organismo. No te apresures, se dice a sí mismo. Lo importante es llegar, no batir un récord de velocidad. Detrás queda el campo base, pequeños puntos de tiendas de campaña en el glaciar. Delante se alza el Collado Norte, el paso entre el Everest y el pico vecino, el Lhotse. Aún más arriba, perdiéndose entre las nubes, se vislumbra el objetivo, la pirámide triangular de la cumbre del Everest. Aiso. Hiroshi empieza a quedarse atrás. Cada 5 minutos pide una parada, su respiración se vuelve superficial, su coordinación se ve afectada. Tiene mal de altura, diagnostica Klaus. Hay que darle oxígeno o bajarlo. John saca una máscara de oxígeno de repuesto y se la pone al japonés. Lo intentaremos 1 hora más, decide. Si no mejora, lo enviaremos abajo con un Sherpa. Pero Hiroshi se niega rotundamente. Llevo 10 años preparándome para esta ascensión. No se va a dar la vuelta a unos cientos de metros de la meta. El clásico dilema del alpinismo de altura. Ambición contra sentido común. John duda. Tiene un contrato para llevar al cliente a la cima, pero también la responsabilidad de proteger su trasero y velar por su vida. Sigamos adelante, decide finalmente. Pero al primer indicio de que la cosa se ponga fea, descenso inmediato. Llegada al campo de altura 430. Campo de altura a 8.300 metros. Varias tiendas de campaña, plataformas excavadas en la nieve, un depósito de bombonas de oxígeno. Aquí termina la zona de relativa seguridad y comienza la zona de la muerte. Una altitud en la que el organismo humano no puede sobrevivir mucho tiempo. Alexei siente todos los síntomas de la falta de oxígeno. Dolor de cabeza, náuseas, reacciones lentas. Pero es normal a esta altura. Más preocupante es el estado de Hiroshi. El japonés apenas se mantiene en pie y su habla se ha vuelto ininteligible. ¿Quizás deberíamos dejarlo aquí?, propone Klaus. ¿Con el Sherpa? ¿Y nosotros seguir? No, niega con la cabeza John. Aquí no se puede dejar a la gente sola. O todos juntos arriba, o todos juntos abajo. Una decisión fatídica. Si John hubiera insistido entonces en el descenso de Hiroshi, se habrían evitado muchos problemas. 15 hola. Último descanso antes del asalto final. Revisan el equipo, rellenan las bombonas de oxígeno, comen barritas energéticas de alto contenido calórico. La comida no les entra, pero tienen que obligarse. Sin calorías el organismo se agotará rápidamente. ¿Cuánto falta para la cima?, pregunta Alexei. A un ritmo normal, unas 6 o 7 horas, responde John. Pero estamos yendo más lentos de lo habitual. Quizás 8 o 9 horas. Eso significa llegar a la cima al final de la tarde, descender de noche. Es peligroso, pero no hay otra opción. Mañana el tiempo podría empeorar, y la ventana de oportunidad se cerrará. Entonces vamos, decide Alexei. Entrada en la zona de la muerte. 16 minutos. Salida del campo de altura hacia el tramo final de la ascensión. Aquí comienza la zona de la muerte.
Una altitud superior a los 8.000 metros, donde cada minuto que se permanece reduce la esperanza de vida. Respiran a través de máscaras de oxígeno, pero incluso con oxígeno suplementario, cada paso supone un enorme esfuerzo. Alexei cuenta. Un paso, 3 respiraciones. Un paso, 3 respiraciones. Un ritmo meditativo, hipnótico. La ruta sigue una estrecha arista nevada con precipicios a ambos lados. A la derecha, la cara norte del Everest, una caída de 3 kilómetros. A la izquierda, la cara suroeste, una caída de 2 kilómetros. El ancho de la zona segura no es mayor de 1 metro. No miréis abajo, advierte John. Concentraos en los pies del que va delante. Pero es imposible no mirar. Abajo se extiende un paisaje fantástico. Cumbres nevadas de 8000, glaciares, valles cubiertos de nubes. Una belleza mortal y fascinante. 17:30. Hiroshi está completamente exhausto. Cada 10 metros cae de rodillas, respira con dificultad y se quita la máscara de oxígeno. No le llega el aire, ni siquiera con el suministro suplementario de oxígeno. Ya está, lo bajo, decide John. Lakpa, lleva al cliente abajo, nosotros continuaremos con los demás. Pero Hiroshi se aferra a John. No, llegaré. Solo faltan unas pocas horas. Se pierde un tiempo valiosísimo en convencerlo. Con cada minuto en la zona de la muerte, disminuyen las posibilidades de descenso seguro para todo el grupo. Catástrofe inminente. 18:45. El tiempo cambia repentinamente. Desde el sur empiezan a llegar nubes, presagios de un frente de tormenta. El viento aumenta de 10 a 15 km/h. Mal asunto, dice John, mirando el barómetro. La presión está bajando. Posiblemente se acerca una tormenta. Según todas las normas de seguridad, deberían darse la vuelta y descender de inmediato. Pero están tan cerca del objetivo, a menos de 2 horas de la cima. Llegamos a la cima y bajamos inmediatamente, decide John. El tiempo es justo, pero aún es posible. Un error fatal. En el Everest, el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos, transformando una ascensión relativamente segura en una lucha por la supervivencia. 19:30. Las nubes envuelven la cima. La visibilidad se reduce a 50 metros. La temperatura baja de 20 a 30 grados. El viento aumenta a 50 y 60 metros por segundo. Alexei siente cómo el frío le cala hasta los huesos, incluso a través del mono de plumón y todas las capas de abrigo. Los dedos de las manos y los pies empiezan a entumecerse. Primeros signos de congelación. John, ¿no deberíamos darnos la vuelta?, grita, intentando superar el aullido del viento. 1 hora más, responde el americano. Ya hemos pasado el punto de no retorno. El punto de no retorno en alpinismo es un límite teórico, después del cual el descenso se vuelve tan peligroso como continuar la ascensión, pero en este caso es más bien una trampa psicológica, una reticencia a admitir que la ascensión debe detenerse. Llegada a la cima. 20:45. A pesar del empeoramiento del tiempo, el grupo llega a la cima del Everest. 8.848,86 metros, el punto más alto del planeta. En condiciones normales, este sería un momento de triunfo, pero ahora todos solo piensan en cómo empezar el descenso lo antes posible. La visibilidad es nula, el viento huracanado, la temperatura de 40 bajo cero. ¡Madre mía! Las tradicionales fotos en la cima se hacen a toda prisa, prácticamente a ciegas. «Enhorabuena, estáis en el techo del mundo», grita John. Y ahora, rápido abajo, antes de que la tormenta se desate por completo. Pero cuando el grupo se prepara para comenzar el descenso, se descubre una catástrofe. Hiroshi se ha quedado sin oxígeno y no tiene una bombona de repuesto. Gastó todo el oxígeno en el ascenso debido a una mala aclimatación. «Dadme su botella de repuesto»,
le pide John a Alexei. No tengo una de repuesto, responde este. Contaba con que me bastara el tanque principal. Klaus tiene medio tanque, pero eso alcanzará como máximo para 1 hora. Hasta la zona segura hay al menos 6 horas de descenso. Entonces bajaremos sin oxígeno, decide John. No hay otra opción. Descender la cima del Everest sin oxígeno en medio de una tormenta. Incluso para alpinistas experimentados, esto roza el suicidio. Comienza el descenso. Pero, con visibilidad nula y un viento huracanado, el grupo se desvía de la ruta. En lugar de la cresta conocida, dan a parar a una ladera desconocida en algún punto de la cara norte. ¿Dónde estamos?, grita Alexei. No lo sé, responde John. Han perdido la ruta. En las montañas, perderse significa la muerte. Sobre todo en el Everest, sobre todo de noche, sobre todo en una tormenta. Pérdida de orientación. 21:30. El grupo se detiene en una pequeña plataforma, tratando de comprender dónde se encuentra. El GPS no funciona. Las baterías se han congelado con el frío. La brújula indica una dirección, pero con visibilidad nula sirve de poca ayuda. Hay que esperar al amanecer, propone Klaus. En la oscuridad solo empeoraremos las cosas. No podemos esperar, objeta John. En la zona de la muerte, cada hora mata. Puede que no lleguemos a la mañana. El dilema clásico del alpinismo de altura. Avanzar a ciegas y arriesgarse a caer por un precipicio, o congelarse intentando encontrar el camino correcto, frente a esperar a que mejore la visibilidad y correr el riesgo de morir por falta de oxígeno y frío. Alexei estudia el relieve nevado circundante con la ayuda de una linterna frontal. La ladera desciende con un ángulo pronunciado, unos 60-70 grados. Salientes rocosos, formaciones de hielo, zonas de nieve suelta. Un terreno desconocido. Se han desviado del camino, comprende. Esta no es una ruta estándar. John saca un mapa, intenta relacionar lo que ven con la topografía, pero, con la visibilidad limitada y sin GPS, es prácticamente imposible. Intentemos hacer una travesía hacia la izquierda, propone. Quizá demos con un tramo conocido. Primeras pérdidas, 22:15. La travesía por una ladera desconocida en la oscuridad resulta fatal. Hiroshi, debilitado por la falta de oxígeno y el agotamiento, pierde el equilibrio en una zona helada. La caída es instantánea. El japonés se desliza por la pendiente, intenta agarrarse con el piolet, pero la velocidad es demasiado alta. Desaparece en la oscuridad con un grito de horror. ¡Hiroshi!, grita John, apuntando la linterna hacia abajo. Abajo solo hay oscuridad y el crujir de las rocas. Ningún sonido, ninguna señal de vida. Hiroshi ha caído a un abismo, la primera víctima de la expedición. Todos están en shock. La muerte de un compañero en la montaña es siempre una tragedia. Pero aquí no hay tiempo para el luto. Hay que salvar al resto. Seguimos adelante, dice John con dureza. No podemos hacer nada por él. Cruel, pero cierto. En el Everest, las reglas son de hierro. Los vivos son más importantes que los muertos. Los intentos de rescatar a un fallecido a menudo conducen a nuevas víctimas. Búsqueda de refugio. 23 horas. La tormenta se intensifica. El viento alcanza los 80-90 km/h. La nieve golpea horizontalmente. La temperatura desciende hasta los 45 grados. En estas condiciones es imposible no solo moverse, sino incluso permanecer de pie. «Tenemos que encontrar un refugio», grita Alexei, apenas superando el aullido del viento. «O nos congelaremos». Buscan cualquier tipo de protección contra el viento. Una hendidura en la roca, una gran piedra, cualquier cosa. Finalmente, Pemba, uno de los sherpas, encuentra una pequeña grieta entre bloques de roca. «Por aquí», llama. Es una grieta estrecha. Solo caben 4 de los 5 que quedan.
Alguien tiene que quedarse fuera. Yo me quedo fuera, ofrece Alexei. Luego nos cambiamos. Pero todos entienden que quien se quede fuera durante 1 hora con esa temperatura y ese viento no sobrevivirá. Lucha contra el frío. 23:30. En la grieta no hace más calor, pero sí algo mejor. La temperatura del aire sigue siendo de unos 35 grados. El viento arrastra nieve, hay poco espacio, hace un frío de perros. Tienen que permanecer sentados, encogidos como una bola. Alexei siente cómo el frío le llega a través de todas las capas de ropa. No siente los dedos de las manos ni de los pies. Congelación grave. Si no entra en calor, en breve podría empezar la gangrena. Hay que entrar en calor moviéndose, dice Klaus. Por turnos, estiran los brazos y las piernas, pero en la estrecha grieta no se puede hacer mucho ejercicio. Solo queda masajear las extremidades, esperando restablecer la circulación sanguínea. John saca un termo con restos de té caliente. Un sorbo para cada uno, reparte. Es todo lo que tenemos. El líquido caliente quema la garganta, pero da una sensación de calor desde dentro. Una sensación ilusoria. Unos pocos sorbos de té no pueden elevar la temperatura corporal de forma significativa, pero psicológicamente ayuda. Falta de oxígeno, 0030. La segunda hora en la zona de la muerte, sin suficiente oxígeno. Alexei siente los síntomas crecientes de la hipoxia. Mareo, náuseas, confusión mental. Klaus tiene restos de oxígeno en su botella, pero no hay suficiente para todos. Hagámoslo por turnos, propone el alemán. 5 minutos para cada uno. 5 minutos de oxígeno extra aclaran un poco la mente, pero luego todo vuelve a ser lo mismo. El organismo necesita un suministro constante de oxígeno, no ráfagas cortas. Pemba, el Sherpa con una gran experiencia en ascensos, parece el que mejor está. Su organismo está adaptado a las condiciones de altitud desde su nacimiento, pero incluso él muestra signos de agotamiento. ¿Cuánto podemos aguantar sin oxígeno?, pregunta Alexei a Klaus. Con esta temperatura y altitud, no más de un día, responde el médico con franqueza. Después comenzará el edema cerebral y pulmonar. Un día. 24 horas hasta la muerte. Y eso, suponiendo que la tormenta amaine y puedan iniciar el descenso. Pérdida del segundo hombre, 0,145. Lakpa, el segundo Sherpa, empieza a delirar. Dice cosas en nepalí, mira al vacío, intenta levantarse y marcharse a alguna parte. Tiene psicosis de altura, diagnostica Klaus. El cerebro no recibe suficiente oxígeno. Tembo intenta calmar a su compañero, pero este no le hace caso. De repente, Lakpa se zafa y desaparece en la niebla de nieve. ¡Lakpa! ¡Vuelve!, grita Pemba, pero el viento ahoga su voz. Buscarlo en estas condiciones es un suicidio. Lakpa está perdido. En estado de psicosis, no encontrará el camino de vuelta, y con el frío y sin refugio, no durará ni 1 hora. Segunda muerte en una sola noche. De 6 personas quedan 4. Alexei, John, Klaus y Pemba. Plan de supervivencia. 0230. Aún falta para el amanecer, pero hay que planificar las acciones. Los 4 supervivientes discuten la estrategia de supervivencia. En cuanto amanezca, empezamos el descenso, dice John. Da igual a dónde. Lo importante es bajar, salir de la zona de la muerte. ¿Y si no encontramos la ruta correcta?, pregunta Alexei. Entonces improvisaremos. Cualquier descenso es mejor que morir aquí. Klaus revisa los suministros médicos. En el botiquín hay analgésicos, medicamentos para el corazón, vendas. Poco, pero podría ser útil. Pemba examina el estado del equipo restante. 3 piolets, una cuerda de 60 metros, varios mosquetones, clavos de hielo para asegurar. Suficiente para descensos sencillos,
pero no para tramos técnicos complicados. Racionamiento de recursos. 0,3 tonmos hetero. Revisan las reservas de comida y agua. Críticamente escasas. 2 barritas energéticas, un termo vacío, restos de oxígeno en una botella, como máximo para 1 hora. Comida tenemos para mediodía, calcula John. Agua no hay nada, y oxígeno casi nada. Se podría derretir nieve, propone Alexei. Si tuviéramos un hornillo. El hornillo se quedó en el campo de altura, recuerda John. ¿Pensábamos que subiríamos y bajaríamos rápido? Un error de planificación. En condiciones extremas, cada detalle puede ser crucial. Klaus propone derretir la nieve con el calor del propio cuerpo. Metemos nieve en una botella, la apretamos contra el pecho. Lento, pero se derrite. El método funciona, pero requiere mucha energía. El organismo gasta calorías en calentar la nieve, y las calorías ya escasean de forma catastrófica. Preparación psicológica. 04:0. Las horas más duras. Antes del amanecer, cuando el frío es máximo y la esperanza mínima. Todos entienden que las posibilidades de sobrevivir son escasas. ¿Quién tiene familia en casa?, pregunta John, intentando distraer al grupo de los sombríos pensamientos. Alexei habla de su mujer y sus 2 hijos en Novosibirsk, de cómo prometió volver y no volver a arriesgarse en la montaña. Klaus recuerda su consulta en Múnich, sus pacientes, sus colegas, cómo quería escribir un libro sobre medicina de montaña después de esta ascensión. Pemba guarda silencio, fiel a sus tradiciones, a sus métodos para afrontar el miedo a la muerte. Saldremos de esta, dice John. Llevo 20 años guiando grupos en el Everest. Nunca he perdido a un cliente. Una mentira piadosa. Todos conocen las estadísticas. 1 de cada 10 alpinistas que suben al Everest no regresa. Examen del terreno. 05:30. Primeras señales del amanecer. La visibilidad mejora lentamente. De 10-20 metros a 50-100 metros. La tormenta amaina un poco. El viento disminuye a unos 40 o 50 kilómetros por hora. Alexei se asoma por la grieta y examina el relieve circundante. Se encuentran en una ladera rocosa empinada en algún lugar de la cara norte del Everest. Abajo hay precipicios y cascadas de hielo. No tiene sentido subir, queda travesear a la izquierda o a la derecha en busca de un descenso más suave. Veo algo parecido a un sendero, dice. A unos 200 metros a la izquierda. John examina la dirección con los prismáticos. ¿Podría ser la huella de otras expediciones o simplemente una ilusión? Pero no hay elección. Cualquier posibilidad de descenso es mejor que morir en la grieta. Preparación del equipo. 06 hetero. El sol sale, iluminando los campos de hielo del Everest. Una belleza fantástica, pero los alpinistas no tienen tiempo para admirar el paisaje. Comprueban el equipo por última vez antes de salir. La cuerda se divide en 2 tramos de 30 metros. Si es necesario, organizarán descensos complicados. La botella de oxígeno se la dan a Klaus. Es el que peor aspecto tiene. Alexei comprueba la fijación de los crampones, la punta del piolet, los cierres de los mosquetones. Todo funciona, pero el metal se vuelve frágil con el frío. Hay que tener cuidado. Iremos encordados, decide John. Si alguien resbala, los demás aguantan. Una cordada de 4 personas en una ladera empinada es un riesgo. Si uno cae, puede arrastrar a todos. Pero la alternativa, ir solos, es aún más peligrosa. Salida del refugio. 06:30. El grupo abandona la grieta e inicia el traveseo hacia el supuesto sendero. Cada paso en la ladera helada es un riesgo de resbalón. Alexei va primero en la cordada, abriendo camino. Tras él va Pemba, un sherpa fiable en la montaña. El tercero es Klaus, con su bombona de oxígeno. John cierra la marcha,
controlando el movimiento del grupo. Un frío penetrante. La temperatura es de 35 °C, pero debido al viento se siente como si fueran 50 bajo cero. Los dedos en los guantes están entumecidos. Los pies en las botas se han convertido en bloques de hielo. ¿Cómo estás?, le pregunta John a Klaus. Aguantando, responde el alemán, pero su voz es débil. El oxígeno ayuda, pero solo un poco. El problema principal no es la hipoxia, sino el agotamiento y la congelación. Tramo técnico de descenso. 0715. El grupo llega a la supuesta senda. Resulta que es, efectivamente, una huella de otras expediciones, nieve pisada, a veces cuerdas fijadas en los tramos difíciles. ¡Qué suerte!, dice John. Seguimos las huellas de otros. Pero la alegría es prematura. El sendero no baja hacia la seguridad, sino que traza una travesía por la pared, al parecer hacia una ruta de ascenso alternativa. ¿Quizás volvemos atrás y buscamos otro camino?, propone Alexei. No hay tiempo, responde John. Vamos a donde nos lleve el sendero. Tarde o temprano tendrá que bajar. Pero en las montañas no hay garantías. El sendero puede llevar a un callejón sin salida, a un tramo impracticable, a un peligro aún mayor. Peligrosa travesía, pero Wumelada 880. El grupo avanza por una estrecha cornisa excavada en la pared de hielo. A la derecha, una pared rocosa vertical. A la izquierda, un precipicio de kilómetros de profundidad. El ancho de la cornisa no supera el metro. Alexei mueve los pies con cuidado, comprobando la solidez del hielo antes de cada paso. El hielo es viejo, duro, pero con el frío puede volverse frágil como el cristal. No miréis abajo, repite John. Concentraos en el movimiento. Pero es imposible no mirar. Abajo, un glaciar plagado de grietas, cascadas de hielo, paredes rocosas verticales. Una caída significa la muerte instantánea. Atrás queda la cima del Everest, un pequeño triángulo sobre el cielo azul. Es hermoso, pero el equipo ya no piensa en la belleza. Lo principal es sobrevivir. Primera dificultad técnica, 0930. El sendero lleva a un desplome de hielo vertical, una pared de unos 50 metros de altura. Desde arriba cuelga una vieja cuerda, dejada por expediciones anteriores. Tenemos que bajar por la cuerda, dice John. Pero puede que no aguante. Comprueba la resistencia de la cuerda, tirando con las manos. La cuerda aguanta, pero su estado suscita dudas. Varios meses de frío y viento no han pasado en balde. Bajamos uno por uno. Decide. Si la cuerda se rompe con el primero, los demás encontrarán otro camino. Alexei se ofrece a ir primero. Soy el más ligero, la carga sobre la cuerda es menor. Se engancha a la vieja cuerda, comienza el lento descenso. Cada metro es una prueba para los nervios. La cuerda cruje, en algunos sitios está rozada por el hielo, pero aguanta. Después de 20 minutos, está abajo. La cuerda está bien. Bajad. Pérdida del tercer hombre, 10:45. Klaus baja en segundo lugar. El médico alemán está debilitado por el mal de altura y el agotamiento. Se mueve lento, inseguro. En la mitad del descenso ocurre la catástrofe. Klaus pierde el control del descenso, empieza a deslizarse por la cuerda demasiado rápido. Intenta frenar, pero las manos enguantadas no agarran. La caída desde una altura de 25 metros sobre el hielo es mortal. Klaus se golpea contra un saliente de roca, pierde el conocimiento, cae en una grieta entre bloques de hielo. ¡Klaus!, grita Alexei, pero no hay respuesta. Mira dentro de la grieta. El alemán yace en el fondo sin moverse, en una postura antinatural. Lo más probable es que tenga la columna vertebral o el cuello rotos. No se sabe si está vivo o muerto, pero es imposible bajar a la grieta y comprobarlo. Tercera muerte. De 6, quedan 3. Alexei, John y Pemba. Nueva pérdida de orientación, 12 cielo. El grupo de 3 personas continúa el descenso,
pero vuelve a perder el rumbo. Después del desplome de hielo, el sendero se pierde, no está claro a dónde ir después. Abajo se extiende un laberinto de grietas de hielo y salientes rocosos. Hay varias direcciones posibles, pero no se sabe cuál es la correcta. ¿Dónde estamos?, pregunta Alexei. John estudia los alrededores, comparando con el mapa. Aproximadamente a una altura de 700-800 metros, en algún lugar de la vertiente noreste. Hasta el campamento base hay 3 kilómetros en línea recta, pero el camino es difícil. 3 kilómetros en horizontal, pero 1,5 kilómetros en vertical hacia abajo. En buenas condiciones, 4 horas de descenso. En las actuales, tal vez todo el día. Lucha contra el agotamiento. 13:30. Comen la última barrita energética, dividiéndola entre los 3. Un trozo del tamaño de una nuez es ridículamente poco para un organismo que trabaja al límite. Pero el efecto psicológico es más importante que las calorías. El ritual de comer mantiene la ilusión de normalidad, ayuda a no pensar en que la muerte está cerca. ¿Cuánto más aguantaremos sin comida?, pregunta Alexei. 1 día o 2, responde John. Después, el organismo empezará a devorarse a sí mismo, los músculos, los órganos internos. Temba calla, mastica su trozo de barrita lentamente, tratando de prolongar el placer el mayor tiempo posible. Sigue sin haber agua. Hay nieve, pero no hay con qué derretirla. Comen nieve a puñados, pero esto aporta poco líquido y resta calor al cuerpo. Búsqueda del camino hacia el campamento base 15:08. Descienden por una pendiente pronunciada, utilizando el piolet como freno. La técnica es primitiva, pero eficaz. Lo principal es no desarrollar demasiada velocidad. Abajo se ve un punto de referencia familiar, un diente rocoso característico que Alexei recuerda de la subida. Así que van por buen camino hacia el campamento base. 1 kilómetro más, dice John. Quizás 1,5 kilómetros. Pero 1 kilómetro en la montaña no es lo mismo que 1 kilómetro en la llanura. Descenso empinado, rodeos de grietas, tramos técnicos. Cada 100 metros son una dura prueba. Alexei siente cómo se debilitan las piernas. Los músculos están trabajando con las últimas reservas. La coordinación se deteriora. Varias veces casi se cae, salvándose solo gracias al piolet. Se acerca la seguridad del Semensatsi. 30. Por fin aparecen las primeras tiendas del campamento base. Manchas de colores brillantes sobre el fondo del glaciar gris, la vista más hermosa de las últimas 24 horas. Llegamos, exhala Alexei. Pero es pronto para alegrarse. Hasta el campamento queda medio kilómetro de descenso por la cascada de hielo, el tramo más peligroso de toda la ruta. Aquí han muerto más alpinistas que en todos los demás tramos del Everest juntos. Cuidado, advierte John. La cascada de hielo es impredecible, puede derrumbarse en cualquier momento. Avanzan rápido, pero con cuidado. Cruzan las grietas por escaleras de aluminio, rodean los seracs que sobresalen, intentando no crear vibraciones innecesarias. Descenso final, 18 de mayo. El grupo sale de la cascada de hielo hacia una zona relativamente segura del campamento base. Altitud, 300 metros. Aquí ya se puede respirar sin máscaras de oxígeno. Lo primero que hacen es correr a la tienda médica. El médico del campamento los examina a los 3. Congelación de 2º y 3er grado en manos y pies. Deshidratación, agotamiento, síntomas de mal de altura. Tuvieron mucha suerte, dice el médico. Unas horas más en la zona mortal y habría sido demasiado tarde. Alexei está tumbado en el saco de dormir, bebiendo té caliente a pequeños sorbos. El líquido le parece el néctar de los dioses después de un día sin agua. ¿Qué pasa con los demás?, pregunta el coordinador de la expedición. John cuenta la muerte de Hiroshi, Lakpa y Klaus.
3 fallecidos de 6 participantes, una estadística típica para los ascensos fallidos al Everest. Evacuación de la montaña, 19 de mayo. Al día siguiente. Alexei necesita un tratamiento serio para las congelaciones, por lo que lo evacúan en helicóptero a un hospital de Katmandú. Desde las alturas, el Everest parece engañosamente pacífico, una pirámide blanca entre otras pirámides blancas. No se ven peligros mortales, ni los cuerpos de los alpinistas fallecidos, ni el drama del enfrentamiento humano con la naturaleza. ¿Volverá alguna vez?, pregunta el médico de la evacuación. No lo sé, responde Alexei con sinceridad. Todavía no lo sé. En su interior, sabe que no volverá. El Everest le ha quitado demasiado. No solo los dedos de las manos y los pies, sino también la certeza de que las montañas pueden conquistarse. Hospital. En Katmandú, 20 de mayo. Hospital Grand International en Katmandú. Alexei está tumbado en la unidad de cuidados intensivos, conectado a goteros y monitores de constantes vitales. El diagnóstico es severo. Congelación de 3er grado en 4 dedos de las manos y 3 dedos de los pies, deshidratación, agotamiento, signos iniciales de edema pulmonar debido a una estancia prolongada en altitud. Necesita una operación, dice el cirujano. Habrá que amputar parte de los dedos. La necrosis ha ido demasiado lejos. Alexei asiente, consciente de la inevitabilidad. Los dedos son el precio de la supervivencia. Muchos alpinistas han pagado un precio mucho mayor por su encuentro con el Everest. La operación dura 4 horas. Los cirujanos amputan 2 dedos de la mano izquierda, un dedo de la mano derecha y el dedo meñique del pie izquierdo. Podría haber sido peor. Los médicos han salvado los pulgares, sin los cuales es imposible sujetar objetos con normalidad. Es usted una persona muy fuerte, dice el anestesista cuando Alexei se recupera de la operación. No todo el mundo habría soportado lo que usted ha pasado. Pero Alexei no se siente fuerte. Yace en la cama del hospital, mira los muñones de sus dedos vendados y piensa en los 3 compañeros fallecidos: Hiroshi, Ilhak, Paklaus. Sus nombres le perseguirán toda la vida. Consecuencias psicológicas. 25 de mayo. La esposa de Alexei, Olga, llega desde Novosibirsk. Ve a su marido por primera vez después de la tragedia. Delgado, canoso, con la mirada vacía. ¿Cómo estás?, pregunta ella, sentándose junto a la cama. Vivo, responde él. A diferencia de otros. Olga lo entiende. Las heridas físicas se curarán, las psicológicas, probablemente no. 3 muertes ante sus ojos, 96 horas de lucha por la supervivencia, la proximidad a la propia muerte. Eso no se olvida. El psicólogo del hospital diagnostica trastorno de estrés postraumático. Es una reacción normal ante una situación extrema. Se necesita tiempo y terapia. Alexei tiene pesadillas. Cada noche vuelve a estar en el Everest. La ventisca, el frío, los gritos de los compañeros que mueren. Se despierta bañado en sudor frío. No puede entender dónde está. En el hospital o en una grieta a 8.000 metros de altura. ¿Tal vez no debería haber ido a esa montaña?, le dice a su mujer. No deberías haber ido, coincide Olga. Pero fuiste. Y sobreviviste. Ahora tienes que aprender a seguir adelante. Regreso a casa. 30 de mayo. Vuelo Katmandú. Novosibirsk. Alexei mira por la ventanilla las cumbres nevadas del Himalaya y se estremece. Las montañas, que antes le atraían como un imán, ahora solo le provocan miedo. No más montañas, le promete a su mujer. Basta de riesgos. En casa le reciben sus hijos, su hija Nastia, de 11 años, y su hijo Maxim, de 8 años. Están felices de ver a su padre con vida, pero su aspecto les asusta. Delgado, canoso,
sin dedos en las manos. Papá, ¿qué te ha pasado en las manos? Pregunta Maxim. Se me congelaron en las montañas, responde Alexei con sencillez. Por eso hay que tener cuidado con el frío. Los niños se adaptan rápido a los cambios en su padre. Para ellos, lo principal es que papá esté en casa, vivo, y que ya no se marche a expediciones peligrosas. Rehabilitación física. Junio de 2024. Centro de rehabilitación en Novosibirsk. Alexei aprende a vivir sin dedos. Acciones sencillas como abrocharse los botones o atarse los cordones se convierten en tareas complejas. El cerebro es plástico, explica el rehabilitador. Aprenderá a compensar la pérdida de los dedos de otras maneras. El progreso es lento, pero notable. Al cabo de un mes, Alexei puede sujetar una cuchara, escribir, conducir. No con la misma destreza que antes, pero sí lo suficiente para llevar una vida normal. Lo de las piernas es peor. La amputación del dedo meñique altera el equilibrio al caminar. Tiene que aprender de nuevo, dar pasos con más cuidado, elegir el calzado con más atención. Haga deporte, aconseja el médico. Natación, bicicleta estática, atletismo ligero, la actividad física le ayudará a recuperar la coordinación. Pero Alexei no se ve capaz de practicar deporte. Cualquier esfuerzo físico le recuerda las montañas, el Everest, aquella fatal ascensión. Trabajo y nueva vida. Agosto de 2024. Alexei vuelve a su trabajo en la constructora, donde ocupaba el puesto de ingeniero jefe. Sus compañeros le reciben como a un héroe, un hombre que sobrevivió en la montaña más alta del mundo. Cuéntanos cómo fue, le piden. Pero a Alexei no le gusta contar. Cada relato es un regreso a aquella pesadilla, una repetición de la muerte de sus compañeros. Una ascensión normal, responde. Subimos, bajamos. Sus compañeros no entienden su negativa a compartir la experiencia. Para ellos es una aventura, una hazaña, un motivo de orgullo. Para él, una tragedia que quiere olvidar. El trabajo le ayuda a distraerse. Los planos, los cálculos, las reuniones, la rutina habitual, le devuelven la sensación de normalidad. Aquí no hay peligros mortales, ni viento gélido, ni compañeros a los que hay que salvar o dejar morir. Encuentro con los supervivientes, septiembre de 2024. John Kraus llega a Novosibirsk. El guía estadounidense también ha pasado por una dura rehabilitación. Amputación de 3 dedos de los pies, un largo tratamiento por congelaciones. ¿Qué tal?, le pregunta a Alexei mientras toman un café en un restaurante. Vivo, responde él. ¿Y tú? ¿Sigues guiando a gente a las montañas? He terminado con el guiado. Niega con la cabeza John. No puedo seguir siendo responsable de la vida de otros. He abierto una escuela de alpinismo en Colorado. Enseño técnicas de seguridad. Se quedan callados un buen rato, cada uno pensando en sus cosas. Ambos entienden que el Everest les ha cambiado para siempre, no solo físicamente, sino también psicológicamente. ¿Casi te arrepientes de haber ido?, pregunta Alexei. Cada día, responde John con sinceridad. Si hubiera insistido entonces en el descenso, 3 personas estarían vivas. No los mataste tú, los mató la montaña. Yo los llevé allí, yo tomé la decisión, yo soy responsable. El sentimiento de culpa es un rasgo común a todos los supervivientes de catástrofes de montaña. ¿Por qué yo sobreviví y otros no? ¿Podría haber hecho algo diferente? Cartas a las familias de los fallecidos. Octubre de 2024. Alexei se decide a dar el paso más difícil. Escribe cartas a las familias de sus compañeros fallecidos. A la familia de Hiroshi Tanaka en Tokio. Su marido y padre fue un hombre valiente. Luchó hasta el final. No se rindió ni siquiera cuando le abandonaron las fuerzas. Sus últimas palabras fueron sobre ustedes, sobre lo mucho que amaba a su familia
y lo que deseaba volver a casa. A la familia de Klaus Weber en Múnich. Su marido nos salvó la vida al entregarnos su botella de oxígeno. Sin su sacrificio, no habríamos sobrevivido. Murió como médico, ayudando a los demás. A la familia de Lakpa en una aldea cerca del Everest. Su hijo fue el mejor alpinista que he conocido. Conocía las montañas como nadie. Su muerte es una enorme pérdida no solo para ustedes, sino también para toda la comunidad alpinista. Escribir las cartas es difícil. Cada palabra cuesta un mundo. Cada frase devuelve a aquellos terribles días de noviembre. Pero hay que hacerlo. Las familias tienen derecho a saber la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos. Atención pública. Noviembre de 2024. La historia de supervivencia en el Everest llega a los medios de comunicación. Los periodistas asedian a Alexei con peticiones de entrevista, los de la televisión le proponen grabar un documental. Su historia inspira a la gente, le dice el productor de un canal de televisión. Demuestra de lo que es capaz el espíritu humano en condiciones extremas. Pero Alexei rechaza todas las ofertas. No quiere convertir la tragedia en entretenimiento, la muerte de sus compañeros en el argumento de una película. No es una historia heroica, le explica a su mujer. Es una historia de errores que provocaron muertes. ¿Qué tiene eso de inspirador? Sin embargo, la presión de los medios aumenta. Aparecen artículos en Internet, publicaciones en redes sociales, conjeturas y especulaciones. Algunos le llaman héroe, otros le acusan de haber abandonado a sus compañeros. Ignóralos, le aconseja Olga. La gente juzga sin conocer todas las circunstancias. Regreso a las montañas, diciembre de 2024. Inesperadamente, Alexei empieza a echar de menos las montañas. No se trata de ascensiones extremas, ni de riesgos mortales, sino de la quietud de las cumbres, del aire puro, de la sensación de comunión con la naturaleza. Quiero ir a la montaña, le dice a su mujer. No al Everest, no a cimas complicadas, simplemente al Altai, a caminar por senderos sencillos. Olga se horroriza. Me prometiste que no volverías a arriesgarte. No es un riesgo. Simples paseos por senderos de montaña, sin máscaras de oxígeno, sin zonas de la muerte, sin emociones fuertes. El viaje al Altai se convierte en una prueba. ¿Será capaz de volver a estar en la montaña sin sufrir ataques de pánico? ¿Será capaz de disfrutar de la montaña sin pensar en el Everest? Terapia en el Altai. Enero de 2025. Las montañas del Altai en invierno. Alexei recorre una pista de esquí en la región de Belokuriha, respira el aire gélido y contempla las laderas nevadas. Aquí reina el silencio, la calma, la seguridad. Una altitud máxima de 2000 metros, ninguna dificultad técnica, la civilización cerca. Todo lo contrario al Everest. ¿Cómo te sientes?, pregunta Olga, que camina a su lado. Bien, se sorprende él mismo. Bien por primera vez en 6 meses. Las montañas no provocan miedo si no se las convierte en un desafío mortal. Se puede admirar la belleza, respirar aire puro, disfrutar de la actividad física, sin riesgo para la vida. En 3 días, Volodia y Alexei avanzan más que en todos los meses anteriores en casa. Las piernas, debilitadas tras la amputación de un dedo, van recuperando poco a poco fuerza y coordinación. ¿Por qué no te dedicas al senderismo de montaña?, le propone Olga. No al alpinismo extremo, sino a excursiones sencillas. La idea le parece atractiva. Compartir el amor por la montaña con otras personas, pero sin riesgo de muerte. Una nueva vocación. Marzo de 2025. Alexei abre su propia agencia de turismo de montaña Cumbre Segura. Especialización y señuelo. Excursiones sencillas en el Altai, los Sayanes y el Cáucaso para personas sin experiencia en alpinismo. La seguridad es lo primero.
El principio fundamental de la empresa. Mejor no llegar a la cima, pero volver a casa con vida. Los primeros clientes son novosibirsqueños escépticos que quieren probar el senderismo de montaña, pero temen los riesgos serios. Justo lo que necesita. Alexei guía a grupos a modestos picos de 2000 metros en el Altai. Les habla de las montañas, les enseña técnicas de seguridad. Nada de emociones fuertes, nada de zonas de la muerte, nada de objetivos ambiciosos. ¿De verdad estuvo usted en el Everest?, preguntan los clientes. Estuve, responde él lacónicamente, y entendió que la felicidad no reside en conquistar las cumbres más altas, sino en volver a casa con la familia. Encuentro con Pemba, mayo de 2025, un año después de la tragedia. Pemba, el sherpa que sobrevivió junto con Alexei y John, llega a Novosibirsk. ¿Cómo estás?, pregunta el alpinista nepalí. Trabajo como guía en rutas sencillas, responde Alexei. ¿Y tú? También he dejado el alpinismo de altura, dice Pemba. He abierto una escuela para jóvenes sherpas, les enseño técnicas de seguridad. Los tres supervivientes llegaron a la misma conclusión. La experiencia del Everest debe utilizarse para enseñar a otros, para prevenir tragedias similares. ¿Sabes en qué pienso a menudo?, dice Alexei. En que podríamos haber tomado otras decisiones. Darnos la vuelta antes, no subir a la cima con mal tiempo, evacuar a Hiroshi. No te atormentes, responde Pemba. En la montaña siempre hay riesgo. Hicimos todo lo que pudimos. Pero Alexei sabe que el sentimiento de culpa lo acompañará siempre. Es el precio de la supervivencia. Llevar el recuerdo de los compañeros caídos. El libro sobre la supervivencia. Septiembre de 2025. Alexei se decide a escribir un libro sobre su experiencia. No una historia heroica de la conquista del Everest, sino un relato honesto de los errores que llevaron a la tragedia. El objetivo del libro es prevenir casos similares, explica al editor. Mostrar la importancia de tomar las decisiones correctas en situaciones críticas. Le cuesta escribir. Cada página es un regreso a aquellos días terribles, una reviviscencia de cada minuto de la lucha por la supervivencia. Pero es necesario. Demasiadas personas van a la montaña sin comprender los riesgos reales. El título provisional del libro es 96 horas en la zona de la muerte. Lecciones de supervivencia en el Everest. No unas memorias de un héroe, sino un manual de seguridad escrito con sangre. Vida familiar. Octubre de 2025. Un año y medio después de la tragedia. Alexei se adapta definitivamente a la vida sin dedos. Las limitaciones físicas permanecen, pero ya no le parecen críticas. Los niños se han acostumbrado a los cambios en su padre. Su hija Nastia, ya adolescente, a veces le pregunta por las montañas, por el Everest. Su hijo Maxim está más interesado en el fútbol que en el alpinismo. Qué bien que no quieren ir a la montaña, piensa Alexei. Que encuentren aficiones menos peligrosas. Olga apoya a su marido en todos sus proyectos. En el negocio del turismo, en la escritura del libro, en el trabajo con jóvenes alpinistas. Entiende que ayudar a otros a evitar errores trágicos es la forma en que Alexei sobrelleva el sentimiento de culpa. Has salvado más vidas de las que has perdido, le dice. Tu escuela de seguridad, tu libro, tu experiencia, todo esto ayudará a otros. Encuentro con las familias de los fallecidos. Noviembre de 2025. El acontecimiento más difícil del año. La llegada a Rusia del hijo de Hiroshi Tanaka. Kenta, de 20 años, quiere conocer al hombre que estuvo al lado de su padre en los últimos momentos de su vida. Cuénteme cómo murió mi padre, pide a través del intérprete. Alexei le cuenta la verdad, toda la verdad, sin adornos. Sobre cómo Hiroshi luchó contra el mal de altura, cómo se negó a dar la vuelta, cómo finalmente se precipitó desde un risco en la oscuridad. Fue valiente, dice. Demasiado valiente. A veces, la valentía se convierte en una maldición.
Kenta llora, pero agradece la honestidad. Ahora sé la verdad, dice. Esto es importante para nuestra familia. Después del encuentro, Alexei siente cierto alivio. Una conversación difícil, pero necesaria. Las familias de los fallecidos tienen derecho a saber cómo ocurrieron las cosas en realidad. Reconocimiento de errores. Diciembre de 2025. En una entrevista para una revista de alpinismo, Alexei analiza públicamente por primera vez los errores de la expedición. Primer error. Iniciamos el ataque a la cima cuando el tiempo comenzaba a empeorar. Debimos haber dado la vuelta a la primera señal de deterioro de las condiciones. Segundo error. No evacuamos a Hiroshi cuando empezó a mostrar síntomas de mal de altura. Las ambiciones del cliente fueron más importantes que su seguridad. Tercer error. Mala planificación de las reservas de oxígeno. Contábamos con condiciones ideales, no reservamos una cantidad suficiente para imprevistos. Cuarto error. Continuar y prolongar el ascenso en condiciones de visibilidad nula. Sin referencias en el terreno, cualquier movimiento se vuelve mortalmente peligroso. El análisis honesto causa buena impresión en la comunidad alpinista. Muchos lo señalan. Rara vez uno de los supervivientes está dispuesto a reconocer sus errores de forma tan abierta. Mayo de 2027. 2 años después de la tragedia en el Everest. Alexei Morozov se encuentra en la cima del monte Beluja, el punto más alto de Altai, a 409 metros. Junto a él hay un grupo de turistas de su agencia. El ascenso ha sido sencillo. Buen tiempo, una ruta conocida, un equipo experimentado de guías. Ninguna situación extrema, ningún riesgo mortal. Así es como debe ser el alpinismo de verdad. Es precioso, exclama una de las turistas, contemplando la panorámica de las cordilleras de Altai. Sí, asiente Alexei. Y seguro que es lo más importante. En la cima hacen las fotos de rigor, beben té de un termo, disfrutan de las vistas. El ambiente es relajado, festivo, todo lo contrario a la pesadilla del Everest. ¿Y echa de menos no subir ya a cumbres importantes?, pregunta uno de los clientes. Alexei piensa durante un largo rato, mirando al horizonte. En algún lugar lejano, a miles de kilómetros de aquí, se alza el Everest, la cima que cambió su vida. No, responde finalmente, no lo echo de menos. Me di cuenta de que la felicidad no está en conquistar la montaña más alta. La felicidad está en volver a casa con la familia y ayudar a otros a volver a casa con sus familias. El descenso del Beluja transcurre con tranquilidad. Ningún incidente, ningún drama. Por la noche, todo el grupo se sienta alrededor de una fogata en el campamento base, comparten impresiones, planean nuevas excursiones. Alexei observa los rostros satisfechos de los turistas y comprende que ha encontrado su lugar en la vida. No es un conquistador de cumbres extremas, no es un héroe que arriesga su vida por ambiciones. Simplemente es un guía que ayuda a la gente a disfrutar con seguridad de la belleza de las montañas. Reflexiones finales. Al caer la noche, cuando todos se han ido a dormir, Alexei se sienta junto a la fogata que se apaga y piensa en el camino recorrido. Hace 2 años era otra persona, obsesionada con la idea de conquistar el Everest, dispuesta a arriesgarlo todo para alcanzar su objetivo. El Everest le enseñó la lección más importante. Las montañas no hay que conquistarlas. Hay que hacerse amigo de las montañas, respetarlas, entender sus reglas. Quien intenta vencer a la montaña, al final pierde contra ella. De las 6 personas que subieron a la cima del Everest aquel fatídico día, solo sobrevivieron 3. Pero incluso los supervivientes cambiaron para siempre. Cada uno tiene su propio precio por sobrevivir. John dejó la profesión de guía, Pambo ya no sube a 8000, Alexei perdió los dedos y encontró una nueva comprensión del sentido de la vida. La montaña siempre gana, piensa, mirando las estrellas sobre Altai. La cuestión es qué precio tomará por la lección.
Su precio son 4 dedos y un sentimiento de culpa que le acompañará siempre. Pero también hay una ganancia. La comprensión de los verdaderos valores, una nueva vocación, la posibilidad de ayudar a otros a evitar sus errores. La fogata se extingue, las brasas se convierten en ceniza. Alexei se duerme bajo el cielo estrellado de Altai. Y por primera vez en 2 años no sueña con el Everest. Sueña con sencillos senderos de Altai, rostros felices de turistas, una casa en Novosibirsk donde le esperan su esposa y sus hijos. Por la mañana, el grupo emprenderá el camino de regreso a casa, a la vida cotidiana, a sus familias. Todos vivos, todos sanos, todos contentos. Así es como deben terminar las excursiones de montaña. Y en algún lugar, en lo alto del Himalaya, sigue alzándose el Everest. Indiferente a las ambiciones humanas, dispuesto en cualquier momento a dar una nueva y cruel lección a quienes no aprendieron las lecciones de las víctimas anteriores. Pero esa ya es otra historia. La historia de Alexei Morozov terminó con que aprendió a valorar la vida más que los logros. Y esa es, quizás, la cima más importante que ha conquistado jamás.